invitamos a Sebastián. ¿Y por qué? Bueno, porque nos encanta, pero además porque es uno de los protagonistas de la película Mensajes Privados, que ya está en cartelera hace algunas semanas todavía. Ustedes la pueden ver. Va a ir con funciones a regiones. Está ahora en la cartelera del Centro de Arte Alameda, también en otras pantallas. Y es una película bastante peculiar. Es una película que está construida en base a varios monólogos de actores y actrices hablando a cámaras. Es una película además que fue desarrollada durante pandemia y tengo muchas preguntas respecto a cómo se hizo y para eso estamos al otro lado de nuestro Zoom con Matías Vice. Matías, qué gusto verte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, igualmente. Bueno, ahí Mucho gusto. sí, pues no nos habíamos visto con Matías. ¿Estás acá? ¿Estás en México? ¿Dónde andas, Matías? No, acá, en Chile. Ya, excelente, estás más cerca, aunque el Zoom no tiene la misma distancia en cualquier lado del mundo. Bueno, esta película tiene entre sus protagonistas a Blanca Levina, Nicolás Poblete, Antonia Segers, Anectos Catillana, Vicenta Ndongo, Alex Bredenhull, a Verónica Intile, y todos están hablando a cámara contando relatos. Sí. Entre paréntesis, hay que decir que Nicolás Poblete se ganó un premio en Málaga a mejor interpretación masculina por su trabajo, que de verdad es impresionante en esta película, y que también la película ganó mejor montaje. Esta película fue hecha durante pandemia y me contaba Matías que todas las historias que nosotros escuchamos son historias reales, algunas de los propios actores y actrices y otras que se escribieron para la película. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de concebir este trabajo durante pandemia, Matías. Sí, fue realmente en el proceso más, en el momento más oscuro de la pandemia, cuando estábamos ahí encerradísimos, cuando todo esto empezó en el fondo, en marzo, en aquel marzo, cuando nos encerraron en todo el mundo. A mí me tocó ese momento en México y había algo que sentí que era algo positivo de la pandemia, si bien de volver a lo importante, como darse cuenta de la familia, de cómo somos como hijos, cómo somos como parejas, cómo somos como padres o como madres. Eh, y me dieron ganas de transmitir algo con respecto a eso y de volver a estos temas importantes en el fondo. Y contacto a actores que admiro, actores con los que he trabajado antes, y, y les hago una invitación muy abierta en el fondo a mirarnos hacia adentro, a ver de qué queríamos hablar, qué temas queríamos poner sobre la mesa. Algunos yo los tenía escritos o eran películas por ahí que iba a desarrollar en algún momento, ideas de película, historia, y con cada uno fuimos armando su propia historia. Algunos vino de ellos la historia, en el fondo, que era que cada actor se tenía que grabar solo, con su teléfono, ¿no? En su espacio, en el fondo, porque estábamos en ese momento de encierro y nada, era un desafío tremendo y luego armamos la película que terminó poniendo temas sobre la mesa bastante difíciles como la violencia intrafamiliar, este rol que, o que la sociedad le impone a la mujer, abuso de menores, en fin, varios temas que muchas veces tenemos como bajo la alfombra. Ahora, igual me impresiona mucho que diga, fue la conversación que tuve con el amigo con el que vimos la película, que fueron con Mm. teléfono, porque el nivel de imagen y la iluminación es bastante, se ve bastante bien, digamos, pero de todas maneras genera Sí. esta idea de intimidad, ¿no? Que hay a lo largo de toda la película. Y yo pensaba, Matías, que algo que te ha caracterizado a ti como director a lo largo de tu cinematografía es siempre acercarte a la vulnerabilidad de los personajes. A ti te encanta trabajar Sí. con personajes que están bajando las defensas un poco, desde bueno, Sí. el sábado, ¿cierto? Con esta novia que es Blanca Levina, además que es linda la historia que ustedes tienen en más de 20 años de trabajo juntos, ¿no? Que se da cuenta de que su novio con el que se va a casar en unas horas le puso los cuernos, ¿no? Hasta, no, bueno, la cosa más brutal probablemente que fue la forma del agua. O sea, hay la memoria del agua, perdón. Hay en tu trabajo constantemente una búsqueda por sacar ir más allá de la superficie y hacer que los personajes se abran. En este caso, partimos desde ahí.
Y eso es muy Sí, impresionante porque no conocemos la historia, no sabemos quién es el remitente de a quién le está hablando. Esta persona, en algunos casos lo sospechamos, como en la historia de Néstor Cantillana, por ejemplo, que vamos descubriendo quién es, sí. a quién le está hablando. Pero me imagino que la dirección de actores, que ha sido algo que ha caracterizado tu trabajo, aquí tiene que haber sido muy desafiante. ¿Cómo se hizo ese trabajo con los actores y actrices? Sí, habían cosas que eran muy distintas a las otras películas. Si bien a mí en general, yo en mis películas he trabajado un gran tema. El reencuentro, por ejemplo, en el caso de La Vía de los Peces, o La Segunda Oportunidad, el dolor de una pareja, en el caso de La Memoria del Agua. Pero acá, claro, teníamos muchos temas, 8 temas en el fondo, que son un tema por actor. Y el desafío era cómo hacemos que estos 8 temas no los tratemos superficialmente, sino que nos metamos en profundidad, que es un poco lo que yo he venido haciendo en mis películas. Y para eso, claro, era un desafío tremendo en el fondo, pero yo más que elegir buenos actores, que son todos actores que admiro, era la elección de las personas que estaba eligiendo, porque también iban a ser ellos. Entonces el desafío, por mucho que algunos interpretaran historias de otros, por ejemplo, con el caso de Blanca Levin, eh, la historia tenía que pasar por ella, como si fuera un relato personal. A mí la idea también me interesaba que el espectador no supiera tampoco cuál es real o cuál es de él, cuál no. Eh, y habían otros, como el caso del Nico Poblete, que es su historia. Yo, el Nico, soy amigo de ese tiempo, él me había compartido esta historia, y cuando yo estoy armando la película, ya tengo varias historias grabadas, cuando me digo, bueno, tengo que llamarlo, y lo invito a participar en la película con esta historia. Eh, un poco teniendo todo en contra para que me dijera que no. O sea, era una invitación súper arriesgada. eh, y el Nico, claro, fue increíble cómo lo tomó, como en el momento justo que tenía que hacerse. Y él lo ha dicho muchas veces también, que en el fondo quería transformar esta roca en una flor. Este, y para mí también eso era importante, que si bien en general mis películas tienen finales tristes, hacia abajo. Esta película yo sentía que tenía que tener, a pesar de todo el dolor por el que pasan los personajes, eh, algo de luz, un nuevo nacimiento, una nueva, sin spoilear en el fondo, pero que la película fuera hacia la luz. Me parecía que por la situación que estábamos viendo en el mundo, era importante también que así sea. Sí, además que yo creo que ya lo luminoso de la película es que los personajes sean capaces de hablar. Sí, Eh, a mí me parece que es muy conmovedor, ¿no? sí, Estar frente a estos testimonios, estar frente, independiente de que sean las propias personas, y por supuesto es mucho más conmovedor si sabemos que la persona que te está contando vivió esta historia, no es un personaje. Pero de todas maneras, todas las historias, lo bonito, como tú dices, es que el nivel de dirección de actores, de actuación, uno no sabe sí, cuáles historias son propias. Tú me dijiste que todas son verídicas, pero cuáles son propias y cuáles están sí. siendo interpretadas. Es muy conmovedor verles, ¿no? Y también el nivel de honestidad, porque no hay nada, no hay ningún artificio entre quién te está contando y tú. No hay nada entre medio. No hay Sí, una narración en tercera persona, no hay un segundo actor al que le están hablando a cámara. Todos y todas ellas, y eso es muy impactante. Ahora, como tú decías, Matías, también este fue como, me imagino para ti, un reencuentro con amigos y amigas con los que has trabajado antes, por supuesto con Antonia Segers, con Blanca Levin, has trabajado desde tu primera película. A mí me dio mucho gusto sí, ver a Vicenta Ndongo y Alex Bredemoor, yo te lo he dicho, una de mis películas favoritas del cine chileno, mm, que está filmada en Barcelona, de hecho, es lo bueno de llorar y ellos dos son sí. fantásticos y qué lindo volver a verlos después de tanto tiempo hablando a cámara, ¿no? Cuéntanos también cómo de alguna manera se Sí, construyó este relato considerando que existían esas relaciones previas, cuando tú dices escogiendo personas más que actores o actrices. sí, fue muy bonito. Tenía dos cosas también. Tenía una cosa personal de sobrevivir. O sea, también estábamos haciendo cine porque lo necesitábamos. O sea, estábamos en un momento que no podíamos salir a la esquina a comprar. eh, eh, y necesitábamos, fue una excusa
para encontrarme o reencontrarme con Alex, reencontrarme con Vicenta, reencontrarme con la Blanca, con Antonia. O sea, en ese sentido, nos permitía volver a estar hablando de la película y también de lo que estábamos viviendo. Era muy fuerte lo que vivíamos todos. Estaba en Chile, tenía actores en España, en Argentina, acá en Chile, todos estábamos repartidos, algunos en la playa, en el campo, otros luchando ahí con las clases por Zoom. Entonces, estábamos todos metidos en eso. Y para mí, volviendo un poco al tema del teléfono o este relato, como lo que iba a pasar con eso, o sea, esa intimidad, eso de tenerlos solos realmente, ellos se grababan solos, yo no estaba, sí acordábamos varias cosas, veíamos el plano, conversábamos, pero luego ya ellos se grababan solos y por la noche o al día siguiente me mandaban el material. Entonces, en ese sentido, era un ejercicio de confianza, porque no lo estaba dirigiendo mucho. En el fondo, yo soy general de repetir tomas, de ensayar mucho, de preparar. Acá había un ejercicio de confianza de que se entregaran y una confianza de ellos hacia mí, porque no tenían idea en el fondo qué es lo que íbamos a hacer. Era tirarse a una piscina así, pero sin nada. Yo tenía la idea de una película y también se los planteé también para bajar todo tipo como de presiones como una cosa tipo taller, tipo vamos a hacer esto, vamos a experimentar. En el fondo yo sabía que esto se iba a transformar en una película que íbamos a entrenar en festivales. Digamos. Esa relación en el fondo con el teléfono me parecía muy interesante, la privacidad, cómo se comportaba después con lo público de una película. Y como decís tú, esto que genere conversación o que el hecho ya de hablar nos ha tocado presentar afortunadamente mucho la película, hemos hecho conversatorios por todos lados y es muy interesante lo que pasa. O sea, en el fondo suena como a frase de afiche, pero todos tenemos un mensaje privado que sanar. Y en ese Ujú. sentido, yo propongo estos 8, pero cada espectador tiene los suyos temas para hablar con nuestros padres, para hablar con nuestra pareja, para hablar con nuestro hijo. En ese sentido, la película es súper terapéutica y eso a mí me pone muy contento. Ahora, también ese tensión, ¿cierto? Que tú dices entre lo privado y lo público, te imagino perfectamente recibiendo esto, descargando, ¿cierto? Los mensajes cuando te llegaban después de la noche de los actores y actrices de estas 8 personas que comparten contigo diciendo, wow, lo que Sí, lograron, ¿cierto? Debe haber sido súper, descargando ahí. sí, pues súper Mm, impresionante. Y hay que decir mm, también que la película tiene un montaje y hay un juego que ustedes hacen con Rodrigo Saquel, que es el montajista, que me pareció muy bonito, ¿no? Que a veces seguimos escuchando la sí. voz y el personaje se queda callado, o vamos a negro mientras seguimos escuchando la voz. Hay un juego ahí para también recordarnos que esto es un relato, probablemente, ¿no? Y que sí somos testigos de algo tremendamente íntimo, pero que también aquí hay una construcción detrás. ¿Por qué escogieron hacer estos pequeños guiños cinematográficos que están a lo largo de la película? Sí, era un desafío de montaje también la película. O sea, en general uno tiene planos, tiene escenas exteriores, tiene paisajes, tiene transiciones. Acá no teníamos nada. O sea, era el monólogo del actor directo a cámara y nos encantaba también que la película sea así de desnuda, sin elementos accesorios. Y ahí, claro, hay dos cosas. Primero es atrapar al espectador, que es como la primera tarea que yo tengo como director, entretenerlo, emocionarlo, llevarlo por este viaje, pero también para mí era importante que el espectador también tuviera sus tiempos, que estos negros que hay de repente fueran unas pequeñas pausas, que uno pueda pasar como de tener la atención en el exterior, en la película, a el interior. Un poco hacia eso apuntábamos con estas pausas, con estos negros. De repente también la película te exige, película para pararse como a hacerse un café, hay que estar súper atento. Entonces nos parecía que era muy desafiante este ejercicio y nos gustaba que también sea una película desafiante para el espectador, que también le exija poner de su parte.
Ujú. Ahora tú nos decías antes, Matías, que a pesar de que tú lo planteaste a los actores y actrices como un taller, como un ejercicio de sobrevivencia, así como hagamos lo nuestro, ¿cierto? Ejerzamos el oficio en que estemos encerrados Mm. durante la pandemia, que tú sabías que esta cuestión igual se iba a transformar en una película, porque el material estaba muy bueno y daba muchísimo para compartirlo, pero aún así estás Sí, sorprendido con el nivel de recepción que ha tenido la película. sí, sí. Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Sí nos gustaba mucho la película, sabemos que emociona, que la película conmueve, pero luego a que la película genere que gente vuelva a su casa, tenga conversaciones, se abran, se pongan temas sobre la mesa, temas difíciles, temas que usualmente no nos gusta conversar, temas tabú, temas que terminan siendo secretos familiares, secretos de Estado, secretos de iglesia. eh, y en ese sentido, la película nos ha sorprendido por eso, porque abre conversación, abre relaciones, abre sanarse, y eso es una cosa que si bien no la teníamos pensada, pensamos que la película estaba buena, que iba a emocionar, que iba a conmover, pero es algo muy lindo que nos ha sorprendido, sobre todo en los conversatorios, que es cuando uno se da cuenta de esto, te llega como ese feedback. Bueno, ya lo saben. ¿Tú crees que la película todavía está en cartelera? Todavía se puede ver en salas, Sí, pero probablemente esta película va a llegar a plataformas. ¿Tienen ahí ya pensado esa posibilidad para quienes nos están escuchando fuera de Santiago, fuera de Chile? sí, 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 la película todavía está en sala, hay que buscarla. Tenemos hartas giras por regiones, estamos yendo también a bastantes regiones a hacer conversatorios, pero sí, la película luego lo que viene es el paso por plataformas y por distintos lugares para que llegue al público, en el fondo, que es finalmente lo que buscamos. Bueno, ya lo saben, entonces, mensajes privados, yo de verdad se las recomiendo mucho, me pareció muy, muy conmovedora. Yo soy muy fan de Matías desde su primera película y hablaba de eso, Matías, antes de cuando partimos el programa, de el tremendo privilegio de conocer a tu generación de cineastas y a ti en particular. ¿Te acuerdas la primera entrevista que fue a tu casa? Sí. Ah, verdad, verdad. Sí, pues, Sí. cuando estabas Eso, montando eso, en la cama. que tiene que haber sido, eso haber sido la casa de mis papás, quizás yo creo Sí, pues, hace eso fue millones millones de literalmente años. como 20 años atrás, literalmente. Y Increíble. me parece muy lindo recordarlo también pensando en todas las películas que ha habido entre medio Claro, y cómo qué bueno, también qué increíble. cómo también el Matías Vice que hizo Sábado, que hizo En la cama, le han pasado un montón de cosas en la vida y eso también está en mensajes privados, ¿no? La Mm. madurez y el dolor y los aprendizajes y la belleza y todo eso está ahí. Es una película muy de adulto joven, me pareció a mí. Qué bonito, sí, porque yo creo que es eso, finalmente, las películas son mucho más transparentes, o sea, está mi vida desde sábado en adelante en todas mis películas, así también yo veo el arte como una manera de traspasar también los dolores, pero sobre todo de generar en el espectador crecimiento, ojalá que entró también. Bueno, ahí tienen, pues la invitación está hecha para ver mensajes privados. Matías, ha sido un placer reencontrarnos, aunque sea a través de Zoom. Te mando un abrazo. Igualmente, abrazo grande, cuídate querida. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para conversar con Nano Stern. Sigue un estupendo programa esta mañana acá en Semáforo.